Soy Rodrigo Martínez del tercero medio B del Osorno College y hoy les quiero presentar mi proyecto sobre bases genéticas y moleculares del COVID-19 y su relación con la aparición de complicaciones graves posterior a la vacunación de ARN mensajero. A fines de diciembre de 2019, un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, fue identificado como agente causal de una nueva enfermedad respiratoria llamada COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. Sus síntomas incluyen fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Estos síntomas en general son leves, aunque pueden ser fatales en adultos mayores y pacientes con comorbilidades. Se realizó búsqueda bibliográfica y se descubrió que SARS-CoV-2 pertenece al género de los beta-coronavirus y tiene similitudes genómicas con el SARS-CoV y el MERS-CoV. El virión de SARS-CoV-2 consta de un nucleocápside y de una envoltura externa compuesta por proteínas estructurales principales y accesorias. Su material genético consiste en una cadena de RNA monocatenario de polaridad positiva, en el que se codifica proteínas importantes para su transcripción y replicación. El problema que se planteó es que, bueno, si bien es cierto que este virus presenta procesos de expresión génica de complejidad, son microorganismos sencillos desde el punto de vista molecular. Esto explica el por qué varios tipos virales presentan estructuras similares. Desgraciadamente, algunas personas contagiadas desarrollan graves síntomas, pudiendo llegar a causar incluso la muerte. Se ha comprobado que los casos graves presentan la llamada tormenta de citoquinas que causa un descontrol grave del sistema inmune. Esta situación ocurre debido a la reacción a los componentes que posee el virus. Y bueno, luego del proceso post-vacunación con ARN mensajero se desató una polémica al responsabilizar a las vacunas como el causante de las muertes posteriores a su inoculación. Ahora la pregunta de investigación ¿es posible que la vacunación genere un tipo de alergia grave a la proteína que forme parte del virus? Bueno, la hipótesis planteada para esta pregunta es que, bueno, la expresión génica causada por el ARN mensajero genera proteínas que son alérgenos que van sensibilizando a los pacientes en cada proceso de vacunación. El objetivo en general es determinar si el proceso de expresión génica genera una proteína que se transforma en un alérgeno en el organismo de la persona vacunada. Y los objetivos en específico son conocer el proceso de expresión génica, relacionar la presencia de proteínas nuevas que forman parte de la corona del virus en el organismo de un paciente vacunado con la generación de una alérgica potencialmente mortal. Igual fue la metodología que se usó, pues se estuvo analizando la información disponible y bibliografía respecto a muertes causadas por COVID-19 y la inoculación de la vacuna del ARN mensajero. También se investigó sobre cómo es la estructura del virus, cómo éste actúa cuando entra en nuestro cuerpo, y también se ha investigado sobre la tormenta de citoquina, de la cual se habla mucho al momento de precisamente hablar del COVID-19. Y también se ha investigado sobre cómo nos afectan las vacunas del COVID-19 y por qué lo hacen de manera distinta en algunas personas. ¿Por qué hay personas que tienen algunas complicaciones al momento de ser vacunadas y por qué otras no? Y bueno, para evaluar por qué estas vacunas afectan de manera distinta a cada persona, bueno, se es necesario conocer los mecanismos de la respuesta inmune frente a la infección por el SARS-CoV-2. Y esto implica diferenciar la inmunidad innata de la inmunidad celular y adaptativa. A grandes rasgos, cuando se produce una respuesta innata frente a este virus, se puede elevar el número de neutrófilos, disminuir los linfocitos y variar los niveles de algunas proteínas como las citoquinas. Bueno, la llamada tormenta de citoquinas es la liberación incontrolable de citoquinas en pacientes con condiciones severas. Esto causa una sepsis viral y un daño multiorgánico inducido por la inflamación. Aparte de que además puede desencadenar otras complicaciones como el síndrome de dificultad respiratoria y, bueno, potencialmente la muerte. Por el contrario, el sistema inmunitario innato produce interferón tipo 1, que interfiere con la replicación del virus e induce la respuesta adaptativa. Mientras que en la inmunidad celular y adaptativa, en los pacientes con COVID-19 la respuesta de los linfocitos B, o sea, los productores de anticuerpos, ocurre de manera concomitante con las respuestas de las células T auxiliares. Las células B producen anticuerpos primero contra la proteína de la cubierta del virus y después frente a la proteína espiga, que son los eficaces para neutralizar al virus. Sin embargo, algunos pacientes no desarrollan anticuerpos y son susceptibles a la reinfección, mientras que la respuesta de las células T se asocia con síntomas más leves en muchas infecciones. Estas tienen un papel crucial en la eliminación de células infectadas por el virus y establecen grupos de memoria inmunológica a largo plazo que pueden responder a las variantes de SARS-CoV-2. Y tampoco nos hemos olvidado sobre la efectividad de las vacunas en personas con enfermedades, ya que se sabe que ninguna vacuna es 100% efectiva, pues hay diferentes factores relacionados, unos con el virus y otros con las personas.
que pueden afectar a la respuesta de la vacunación. Incluso los factores ambientales como la polución podrían interferir en la transmisión del SARS-CoV-2 y, por lo tanto, en nuestra respuesta a la infección o a las vacunas. Y es por eso que es muy importante identificar los mecanismos asociados con la respuesta protectora o con la misma enfermedad en personas vacunadas. Se hizo un estudio en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, en la cual se identificó que los anticuerpos eran las proteínas más abundantes en el suero de las personas vacunadas frente al COVID-19 e infectadas con SARS-CoV-2. Pero los pacientes vacunados e infectados con síntomas severos presentaban autoanticuerpos y riesgo de alergia y trombocitopenia. Y con esos resultados básicamente se evidenciaba cómo la respuesta a la vacuna contra la enfermedad variaba entre personas. Ahora, hablando de la tormenta de citoquinas, vamos a empezar con el concepto de lo que es una citoquina. Bueno, las citoquinas son pequeñas proteínas liberadas por nuestras células que actúan como mensajeros entre las distintas células del sistema inmune, o sea, nuestras defensas, se encargan de coordinar una respuesta inmune eficaz acorde a la infección y de regular la inflamación. Y en este punto tenemos dos tipos de citoquinas, las citoquinas proinflamatorias y las antiinflamatorias. Se podría decir que las proinflamatorias son las que incitan al sistema inmune a seguir defendiendo el cuerpo, mientras que las antiinflamatorias son las que básicamente detienen a las proinflamatorias cuando ya se acabó con la amenaza. Y básicamente la tormenta de citoquinas se basa en un desbalance a favor de las citoquinas proinflamatorias, en las que, bueno, normalmente cuando el microbio entra en el cuerpo, el sistema inmune lo detecta, se activan nuestras defensas y se elimina el germen. Bueno, una vez eliminada la amenaza, el sistema inmune se calma y vuelve a la normalidad, todo esto gracias a las antiinflamatorias. Pero en algunos casos el sistema inmune se descontrola y no hay forma de detenerlo. Y bueno, en este caso, en este proceso, las citoquinas proinflamatorias que activan a nuestras defensas a actuar aumentan considerablemente, causando este desbalance y causando esta tormenta, y su efecto no puede ser contrarrestado por las citoquinas antiinflamatorias. Y el resultado de todo esto es una respuesta inflamatoria descontrolada y generalizada que se retroalimenta positivamente y que puede dañar seriamente diversos órganos de nuestro cuerpo, como los pulmones, los riñones, el hígado o incluso el corazón, siendo potencialmente mortal. En otras palabras, hay un daño colateral por parte de la tormenta de citoquinas. Y bueno, ese daño colateral claramente a veces llega a ser más peligroso que el mismo microbio que entró al cuerpo. Volviendo al COVID-19, vamos a hablar sobre su estructura. Ahora hablaremos de la estructura del COVID-19. Realmente el virión coronavirus es muy simple. Consta de hemarlutinina acetilesterasa, una membrana lipídica, espigas de glicoproteína, una membrana de glicoproteína también, una envoltura y el nucleocápside y genoma de ARN. Los resultados del proyecto fueron que la inoculación de la vacuna Pfizer es relativamente segura, salvo en casos de pacientes que son alérgicos a la proteína que forma parte de la estructura viral. Esto se demuestra con los casos de muertes debido a la infección y posterior generación de tormenta de citoquinas. ¿Qué se puede decir en conclusión? Los casos de muerte por inoculación de vacunas y por la infección viral se relacionan con la estructura molecular del virus, específicamente la proteína que forma parte de su cubierta, o sea, la proteína espiga. En este sentido, en ambos casos ocurre la llamada tormenta de citoquinas, que es la reacción exacerbada del sistema inmunológico y que concuerda con las características de una alergia. Por lo tanto, si un paciente se inocula con la de ARN mensajero, la vacuna de ARN mensajero, como lo sería la Pfizer, su organismo va a causar esta proteína que es parte de la corona del COVID, que es la proteína espiga. Hay que recordar que la producción de esta proteína se realiza gracias al proceso de expresión génica o síntesis de proteínas, en donde dicho ARN mensajero viaja a los ribosomas y en conjunto con el ARN de traducción va generando los aminoácidos necesarios para producir dicha proteína. Y esa sería la situación causante de la reacción alérgica a la vacuna. ¿Y qué queda por hacer? Como consejo, comunicar a las personas que se han vacunado con las diferentes dosis en nuestro país, abstenerse de una próxima vacunación si ya han presentado síntomas no deseados y que han sido descritos en las diferentes bibliografías científicas. Y finalmente enfatizar que aun siendo esta vacuna un potencial peligro para algunas personas, es un procedimiento que ha salvado millones de vidas y no olvidemos, las vacunas salvan vidas.